Saludos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la investigación, sobre todo de la validación del instrumento. Bueno, cuando nosotros queremos validar un instrumento, lo primero que debemos observar es justamente la operacionalización de la variable. Como ustedes pueden observar, la operacionalización de la variable es lo primero que se debe hacer cuando uno va a crear un instrumento. El instrumento se va a dividir en variable, dimensiones e indicadores. Como ustedes ven ahí, la variable es la parte angular, principal, que es susceptible a medida. Posteriormente de ahí van a salir las dimensiones y cada dimensión va a tener un indicador. Por ejemplo, si los valores es la variable, las dimensiones sería la responsabilidad, el respeto. Por ejemplo, la responsabilidad como dimensión, si queremos ver qué nos indica qué es responsabilidad, podría ser saludar al ingresar al salón, tratar respetuosamente a los estudiantes, etc. Si evaluamos un docente. Un indicador sería una pregunta con relación, un ítem, pregunta o reactivo, es eso mismo, una pregunta que responde a un indicador. Entonces tenemos una variable, una dimensión, un indicador y por ende las preguntas, reactivos o ítem que se tienen que establecer según este desglose que hay desde la variable. Ahora vamos a hablar un poco de la validez. La validez no es otra cosa que ver si el instrumento mide lo que dice medir. Es decir, que si decimos que mide el peso, ver que realmente mida el peso. Y esto se hace a través de personas experimentadas o juicio de expertos, como veremos a continuación. El proceso de validación va de la siguiente manera. Va desde la validez del contenido, validez del criterio y validez del constructo. Pasaremos a explicar la validez del contenido. Esta validez del contenido se hace a través del juicio de expertos. ¿Quiénes son los expertos? Son personas experimentadas que tienen experiencia y también tienen grado. Es necesario que tengan grado porque los maestristas o doctores estudian investigación, por ende conocen cómo debe ser un instrumento. Y vamos a ver la validez por acuerdo de jueces, por la prueba binomial o por la validez de Aiken. ¿Qué es lo que ven los investigadores? En este caso el juicio de expertos. Tienen que ver la pertinencia, la relevancia y la claridad. La pertinencia, que es que estén hablando del mismo tema. Que no se esté hablando de otra dimensión o que no tenga nada que ver con la dimensión. La relevancia es que sea importante la pregunta, que en realidad esta pregunta rescate información que pueda ser utilizada por el investigador. No preguntas repetitivas o preguntas que no tienen nada que ver con el tema. Por otro lado tenemos la claridad. Esta consiste en que debe ser claro, debe ser entendible por aquella persona que responde el instrumento. No debe ser ambiguo, ni estar en otro lenguaje, ni ser demasiado coloquial o en un nivel que de repente no se entiende. Estas tres cosas deben estar para que el juez pueda evaluar la pertinencia, la relevancia y la claridad.
Ahora tenemos la fórmula que se utiliza para medir a través del juicio de expertos, que es igual a los acuerdos sobre los acuerdos más los desacuerdos, ¿no? Entonces tenemos que el índice de aprobación será con los aprobados, quienes de los jueces están de acuerdo, sobre los que estén aprobados más los desaprobados o el desacuerdo. Para que esto funcione, para que se acepte un ítem, debe estar sobre el 66%. De esta forma se aceptará si la pregunta queda para el instrumento o tiene que ser retirada. Acá tenemos una tabla en la cual pueden observar cómo tenemos en el primer ítem en pertinencia 0,67, en relevancia 1 y en claridad 1. Entendiendo que la cantidad de acuerdos es aquellos que dicen que sí está bien el ítem y los desacuerdos serían los que no están de acuerdo con el ítem. Solamente al dividirlo tendremos el porcentaje, ¿no? Si nos sale 0,67 significará el 67%. Por lo tanto es mayor a 66 y queda aprobado el ítem. Y así vamos viendo quiénes se eliminan. Por otra forma es a través de la prueba binomial. Tenemos igual el juicio de expertos, pero se aplica a este juicio de expertos la prueba binomial, en la cual a través del SPSS hallamos y vamos viendo qué ítem tiene 0,06 o 0,5 es mayor, ¿no? Es menor a 0,05 y los ítems que sea menor a 0,05 se van rechazando. Así uno por uno se coloca a través de la tabla del SPSS en la prueba binomial. Se hace ítem por ítem y según jueces. Bueno, ahora vamos a ir a la validez de criterio. ¿En qué consiste la validez de criterio? La validez de criterio es cuando tenemos un instrumento y este instrumento que nosotros observamos lo comparamos contra otro que ya es conocido, reconocido, ¿no? Ahí tienen la validez de criterio. Entonces comparamos nuestro instrumento con un instrumento reconocido y vemos si los resultados son iguales o parecidos. Entonces esta es la validez concurrente, ¿no? Se ve si los resultados que hemos obtenido en nuestro instrumento son parecidos a los de ya un instrumento validado. Y ahí tendremos la prueba de capa, ¿no? Es la prueba que se utiliza en estos casos para ver si nuestro instrumento es realmente válido o no. Esta es la validez de criterio a través de un referente, ¿no? De un referente. Bien, por otro lado, tenemos también la validez de constructo. ¿En qué consiste la validez de constructo? Es saber si los ítems se agrupan en la dimensión. Puede ser que nosotros no tenemos idea de cómo se agrupan los ítems, lo aplicamos la prueba de análisis factorial y ellos se agrupan y según ellos responden a una dimensión, o como el análisis confirmatorio. Nosotros ya sabemos qué dimensiones son, tenemos la pregunta, aplicamos esta prueba factorial y de repente unos no se agrupan en esa dimensión, se agrupan en otras. Entonces vemos que algunas preguntas estarían fallando. El análisis factorial nos ayudaría a ver en qué dimensiones se encuentran nuestros ítems agrupadas.